Buenos días, estimados participantes. En nombre del Servicio Nacional de Contratación Pública, les damos la más cordial bienvenida a esta importante jornada de capacitación. Bien, el día de hoy, junto con nuestra tutora Angélica Chungata, estaremos revisando lo referente al tema de administrador de contratos. Sí, como indicaciones para que puedan aprovechar más de esta sesión, indicamos lo siguiente. Mantener la cámara y micrófonos apagados, mantenerse atento a todas las indicaciones y consejos impartidos por nuestra tutora y finalmente pueden dejar sus preguntas en el chat, ¿sí? Para que junto con nuestra tutora puedan participar en la etapa de retroalimentación al final de esta capacitación. Bien, sin más, para dar inicio, cedemos la palabra a nuestra tutora. Buenos días y bienvenida, estimada Angélica. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Angélica Chungata. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar que abordaremos temas fundamentales relacionados con la administración, el contrato y la terminación de contratos. Ya, antes de empezar, ayer mi compañero, el ingeniero Luis Conde, ya les dio un poquito de información sobre el administrador de contrato. Lo que hoy vamos a hacer es reforzar y adicionar algunos temas que no se topó, como lo que es el contrato y la terminación de los contratos, ¿ya? El objetivo de esta capacitación, es proporcionar la información detallada sobre la normativa y la documentación necesaria para la fase contractual. Además, sobre los derechos y obligaciones del administrador del contrato. Como les había mencionado, el día de hoy vamos a revisar y analizar de manera clara y técnica las responsabilidades del administrador del contrato, así como los procedimientos y causales aplicables en la terminación contractual, conforme la normativa vigente en materia de contratación pública. Bueno, es importante señalar que la designación de funciones de responsabilidad de administrador del contrato se encuentran respaldadas por diversas disposiciones dentro del marco jurídico vigente. Entre ellas constan el Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como su normativa emitida. Estas normas establecen los lineamientos, procedimientos y obligaciones que deben observarse durante la fase contractual y particularmente en el ejercicio de la administración del contrato. Para ello, recordemos, ¿no? Que dentro del procedimiento o los procedimientos de contratación tenemos, bueno, ahora ya está establecido la normativa actual, las 5 fases. Que la primera es la fase preparatoria, la fase precontractual, la fase de suscripción, la fase contractual y por última la de control y evaluación. Para comprender adecuadamente el rol del administrador del contrato, es necesario recordar que todo proceso de contratación pública se desarrolla a través de estas 5 etapas que acabé de mencionar. Bajo este antecedente, centraremos nuestra atención en la cuarta fase correspondiente a lo que es la fase contractual, que es precisamente el momento en el que interviene el administrador del contrato y donde se empieza a materializar la ejecución de las obligaciones pactadas. Antes de avanzar con lo que es el administrador de contrato, vamos a hacer un pequeño paréntesis y hablar sobre el contrato para tener noción sobre cómo se maneja lo que es el contrato. Partamos de una pregunta esencial. ¿Qué es un contrato? Un contrato es el acuerdo entre voluntades que producen efectos jurídicos entre dos o más sujetos de derecho, específicamente entre la entidad contratante y el contratista, de los cuales uno ejerce una función administrativa. A través de este instrumento se formaliza obligaciones recíprocas y se establece el marco jurídico que permite la correcta ejecución de los bienes, obras o pueden ser los servicios contratados en sí por esta entidad. Ahora bien,
Para continuar, es importante recordar cuáles son los requisitos que debe cumplir un contrato administrativo en el marco de la contratación pública. Recordemos que dentro del artículo 79 establece que, además de los requisitos generales previstos en el Código Civil, existen condiciones específicas que deben verificarse para garantizar la validez y eficiencia de un contrato. Vamos a ir detallando cada uno de ellos de manera clara. El primero nos dice la competencia del órgano de contratación. Primero, el primero debe existir competencia del órgano de contratación. Esto significa que la autoridad que suscribe el contrato debe estar legalmente facultado para hacerlo. Si quien firma no tiene competencia, el contrato carecería de validez. Como segundo punto, la capacidad del adjudicatario. Se debe verificar la capacidad del adjudicatario, es decir, que la persona natural o jurídica a quien se le adjudicó el proceso esté legalmente habilitado para contratar con el Estado y para ejercer el objeto contractual. Como tercer punto, menciona la disponibilidad del presupuesto y los recursos financieros necesarios para cumplir con las obligaciones. Es indispensable contar con la disponibilidad presupuestaria y los recursos financieros suficientes. Ningún contrato, recordemos que puede suscribirse si la entidad no acredita que tiene el presupuesto necesario para cumplir con las obligaciones económicas derivadas del mismo. Como cuarto punto, menciona las garantías en los casos que correspondan. Deben estar establecidas las garantías cuando correspondan. Recordemos que estas garantías son un mecanismo que protege a la entidad en caso de incumplimiento y varían según el tipo de contratación. 5. Para personas jurídicas, el documento que acredita la representación legal y capacidad para asumir obligaciones en nombre de una persona jurídica. En el caso de las personas jurídicas, es obligatorio presentar el documento que acredite la representación legal del adjudicatario. ¿Por qué razón? Porque esto demuestra que quien actúa en nombre de la empresa y confirma su capacidad legal para poder asumir las obligaciones contractuales. Como sexto punto, la formalización del contrato cumpliendo con el debido proceso y los requisitos establecidos en la ley y su reglamento. En este, pues se debe cumplir con la formalización del contrato observando el debido proceso. Todos los requisitos previstos tanto en la ley como en el reglamento tendrían que estar netamente justificados. Esto implica que el contrato debe estar, como mencioné, debe estar debidamente motivado, redactado y suscrito siguiendo los procedimientos formales y establecidos. Y por último, menciona aquí otros requisitos que según la naturaleza del contrato o la situación legal del oferente sean necesarios o estén expresamente indicados en los pliegos. El artículo señala que deberá cumplirse, el numeral señala que deberá cumplirse todos los demás requisitos que según la naturaleza del objeto o la situación jurídica del oferente sean necesarios o se encuentren establecidos en los pliegos. Esto significa que cada proceso puede incluir condiciones adicionales dependiendo del caso concreto. Ya esto es la entidad contratante verá los puntos que podría incluir. Un ejemplo respecto al último punto que menciona sobre los requisitos en el que habla las condiciones adicionales según la naturaleza de la contratación. Podemos pensar un caso concreto. Supongamos que la entidad va a contratar un servicio de consultoría especializada. En este tipo de procesos, los pliegos pueden exigir requisitos adicionales como la experiencia específica del equipo consultor, la presentación de un equipo multidisciplinario o incluso la entrega de una metodología de trabajo detallado. Estos requisitos no están en la ley de manera expresa, pero sí pueden constar en los pliegos debido a la naturaleza técnica del servicio. Por lo tanto, deben cumplir para que el contrato se considere válido y debe estar adecuado al objeto de contratación. Vamos a hablar sobre la suscripción del contrato.
La suscripción del contrato debe realizarse dentro de un plazo máximo de 15 días desde la adjudicación que quede en firme. Antes de firmar, el adjudicatario debe presentar todas las garantías exigidas. Eso no debemos olvidar. La forma de suscripción también depende del monto, ¿no? Cuando el valor del contrato es inferior a los 5 millones, la formalización se realiza mediante un documento suscrito entre la entidad contratante y el contratista, sin necesidad de una escritura pública ni notarizada. Cuando, ay, perdón, cuando si el contrato es igual o mayor a los 5 millones, el reglamento nos exige que sea protocolizado ante el notario público. Los gastos notariales deben ser cubiertos por el contratista. ¿Ya? Adelantémonos uno para saber cuáles son los requisitos que se necesita para notariar. Para comenzar, debemos entender que el documento o los documentos forman parte de un contrato. El contrato está conformado en sí por el documento principal del contrato, los pliegos, la oferta ganadora y cualquier otro documento del proceso de selección que genere una obligación y que se haya incluido expresamente en el contrato. Entonces, para protocolarizar ante el notario público se necesita el original del contrato que acabamos de mencionar, documentos de identificación entre las partes legal y el registro único de contribuyentes. Regresemos. Ya, cuando se realiza la suscripción de contrato por escritura pública, cuando por su naturaleza el contrato involucra bienes inmuebles o la ley lo exige expresamente. La formalización debe hacerse mediante escritura pública independientemente del monto. Recordemos que para iniciar la ejecución la ejecución de cualquier proceso de contratación, debemos tener un contrato. En todos los casos, no puede iniciarse la ejecución contractual hasta que no se haya suscrito formal o formalizado el instrumento correspondiente, ya sea un documento, escritura o protocolo. ¿Ya? Ya, otras formas de suscripción del contrato. Esta parte es necesaria de distinguir cómo se formalizan las contrataciones realizado ya sea en catálogo electrónico y las de ínfima cuantía. En el caso de catálogo electrónico, la normativa establece un procedimiento simplificado. La contratación se perfecciona únicamente con la orden de compra y el acta de entrega. Estos dos documentos son suficientes para formalizar la relación contractual y permite el inicio de la ejecución. Por otro lado, en las contrataciones de ínfima cuantía, la formalización se realiza mediante la factura, la cual cumple o debe cumplir, de hecho, dentro de la resolución, cerca que pueden escanearle tal vez el QR y ya tenemos un modelo. No obstante, cuando la naturaleza en sí del requerimiento de la ínfima cuantía lo amerite, es posible elaborar un documento adicional que precise las obligaciones específicas de las partes, aunque éstas no estén obligadas. De este modo, ambas figuras cuentan con un mecanismo ágil que busca facilitar la gestión contractual sin dejar de garantizar la seguridad jurídica. Como mencionamos, dentro de lo que es las órdenes de compra en catálogo electrónico, se maneja netamente con la orden de compra o el acta de entrega y para lo que son las contrataciones de ínfima cuantía, se valida con la factura correspondiente. Este es el modelito y como les menciono, dentro de la resolución que está mencionada en la parte superior, nosotros ya contamos con el modelo que pueden escanear, que es de uso obligatorio. Que pueden escanearle, les voy a dejar un momento si en caso gustan ustedes escanearle el QR para que le puedan ir ustedes también revisando. Bien, ahora vamos a hablar o a reforzar un poco del tema que ya se impartió el día de ayer del administrador de contrato. Ya netamente vamos a hacer un pequeño recuento, nada más.
Ya. Recordemos que en todos los procedimientos que se formalicen mediante contratos u órdenes de compra, las entidades contratantes deberán designar de manera expresa un administrador de contrato. Este funcionario será responsable de velar por el cabal y el oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales, asegurando que la ejecución se desarrolle conforme a lo establecido en los pliegos en el contrato y en la normativa vigente. Ya, para comenzar, respecto a la designación del administrador de contrato, es importante entender cómo se realiza este nombramiento y cuáles son las condiciones que deben cumplirse. En primer lugar, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado es quien tiene la facultad de designar al administrador de contrato. Esta designación puede efectuarse de varias maneras. Puede constar directamente en la resolución de adjudicación, puede incluirse dentro del contrato, o también puede emitirse mediante una comunicación posterior una vez firmado el contrato. Lo indispensable es que la persona designada sea notificada. Eso es lo indispensable. Tiene que tener conocimiento la persona. Tiene que estar designada y notificada formalmente para que conozca de manera expresa su responsabilidad o la responsabilidad que está asumiendo. Ahora bien, la persona nombrada debe contar con la aptitud necesaria para administrar la ejecución contractual. Y esta evaluación corresponde justamente a la máxima autoridad o a su delegado. Sin embargo, sí existen situaciones excepcionales en caso si la entidad no cuenta con la nómina de servidores que cuenten o tengan el perfil adecuado, podrán contratar de manera externa un profesional para que asuma la administración del contrato, siempre bajo la modalidad legal que corresponda y con la debida motivación. En los contratos que por su naturaleza implican un alto grado de complejidad técnica o tecnológica o cuando exista esta la necesidad de mitigar riesgos para la institución, el administrador de contrato puede solicitar apoyo de profesionales especializados, áreas internas o incluso entidades externas, es decir, si a mí me designan de profesión, soy médica y me designan ser administrador de contrato de algo que desconozco, ahí es cuando yo solicito apoyo profesional, porque dentro de mis competencias no tengo el conocimiento total para que se pueda ejercer ese proceso de contratación de manera clara. Por otro lado, la normativa también contempla, en este caso, cuando el administrador objeta, objeta la designación, la persona nombrada como administrador del contrato puede justificar su objeción dentro de un plazo de 3 días. Recordemos que dentro de los 3 días posteriores a lo que usted tiene conocimiento, le notifican el día de hoy. Usted tiene 3 días para objetarse y de manera justificada y motivada mencionar los puntos por el cual usted no es competente para poder ser administrador del contrato. También puede ser cuando existan causas como conflicto de intereses, excusas o recusación previstas que están establecidas en el Código Orgánico Administrativo. O también cuando la persona considere que no tiene la aptitud necesaria para desempeñar esa función. Si la objeción está debidamente fundamentada, la máxima autoridad deberá proceder a designar un nuevo administrador. Finalmente, el contratista también puede solicitar el cambio de administrador del contrato. Esta solicitud debe ser sustentada en causas de excusa, recusación o falta de aptitud en razones justificadas que puedan afectar la adecuación del contrato. En estos casos, la máxima autoridad analizará la petición y, si corresponde, procederá a realizar un nuevo nombramiento, es decir, cuando el administrador del contrato y el contratista no tienen una buena comunicación, es decir, el contratista solicitó esto, pero el administrador del contrato hace caso omiso. En estos casos, el contratista puede solicitar el cambio de administrador. Todo esto, en resumen, la norma busca asegurar que la administración
del contrato esté a cargo de una persona idónea, capaz, libre de conflictos, y así para que pueda garantizar que la ejecución contractual técnica sea transparente y eficiente. Ya, un aspecto fundamental dentro de la administración contractual es la forma en que se lleva a cabo las comunicaciones, como le mencioné hace un momento, las notificaciones y la comunicación entre el contratista y la entidad contratante. Por esta razón, la normativa establece que en todo contrato debe incluirse una cláusula específica que detalla claramente el mecanismo mediante el cual ambas partes se comunicarán. Esta comunicación siempre se canaliza a través del administrador de contrato, quien es el representante de la entidad para estos efectos. El objetivo de esta cláusula que les menciono es asegurar la interacción ordenada, oportuna, transparente que contribuya a la correcta ejecución contractual. Es decir, el administrador de contrato podría, antes de empezar, ponerse en contacto con el contratista, mencionar los puntos claros y evitar que en un futuro tengan problemas de comunicación. Además, es importante señalar que todas las peticiones que formule el contratista deberán ser atendidas y gestionadas por el administrador del contrato en un plazo máximo de 10 días contando desde su recepción. En este plazo puede variar cuando dentro de la ley o el reglamento o dentro del propio contrato establezca un término distinto. Si el administrador del contrato incumple con estos plazos o con las obligaciones previstas en este artículo, la Contraloría General del Estado está en la facultad para determinar las responsabilidades que correspondan. En síntesis, esta disposición asegura que el flujo de comunicación sea formal, eficiente y controlado, protegiendo así los intereses de la entidad y así permitiendo que la ejecución contractual avance sin ningún contratiempo. Vamos a ver lo que son la recepción de los contratos, que de igual manera el responsable en la recepción es el administrador del contrato. Cuando hablamos de la recepción de bienes, vamos a ir detallando, ¿no? Vamos a hablar de lo que es en el caso, la recepción de bienes. Es fundamental entender que en este proceso debe realizarse siguiendo un procedimiento formal y dentro de los plazos establecidos. En primer lugar, el contratista tiene la obligación de solicitar por escrito al administrador del contrato que se proceda con la recepción de los bienes. Esta solicitud debe realizarse dentro del plazo de entrega establecido en el contrato o en la orden de compra. Una vez recibida la solicitud, el administrador del contrato, junto con el guarda almacén, deberá realizar la verificación correspondiente y debe estar todo conforme a lo establecido y suscribirán posterior a ello el acta de entrega única y definitiva. En este procedimiento debe efectuarse en un plazo máximo de 10 días, contando desde la recepción de la petición del contratista. En el caso en el caso de que los bienes no cumplan con lo estipulado, ya sea por calidad, cantidad o especificaciones técnicas u otros aspectos contractuales, la entidad contratante deberá rechazar la recepción por escrito, indicando de forma clara y precisa cuáles son los incumplimientos, es decir, dejando todo por escrito y posterior a ello debe ser corregido para poder proceder a una recepción, corregido por parte del contratista, para que así pueda tener posterior a ello una recepción satisfactoria. Es importante, adicional a ello, destacar que los tiempos que emplea la entidad contratante para revisar los bienes no generan multa al contratista, pues son plazos imputables y exclusivamente vistos por la administración. Finalmente, si el contrato prevé recepciones parciales, tiene recepciones parciales, cada una de ellas debe seguir este mismo procedimiento.
garantizando así un control adecuado en cada entrega realizada. En resumen, la recepción de bienes es un proceso formal, adecuado y sujeto a los plazos que buscan asegurar que lo adquirido cumplan exactamente con lo contratado. Vamos ahora a revisar para el caso de servicios. En el caso de la recepción de servicios, la normativa establece un procedimiento específico que garantiza que la entidad pueda verificar adecuadamente la corrección de prestación de servicios ante, antes de darlo todo por lo recibido. El proceso inicia con una obligación del contratista, 2 días laborables antes de finalizar la prestación. El contratista debe notificar por escrito al administrador de contrato que el servicio está próximo a culminar. Esta notificación anticipada permite a la entidad prepararse para la verificación correspondiente. Una vez que el administrador reciba esta comunicación, es su responsabilidad evaluar la pertinencia de emitir el acta de entrega único definitiva. Esta evaluación y formalización debe realizarse, recordemos, dentro de un plazo máximo de 10 días, contando desde la petición efectuada por el contratista. Durante este periodo, el administrador debe verificar que el servicio se haya cumplido conforme a los términos contractuales, la calidad, el alcance, los tiempos y cualquier otro criterio que considere. En los casos que el contrato contemple recepciones parciales, cada recepción deberá seguir exactamente el mismo procedimiento, asegurando un control adecuado y una verificación continua de cada fase del servicio que ellos prestaron. En síntesis, el procedimiento de recepción de servicios garantiza un cierre formal, oportuno, documentado de la prestación, siempre bajo la responsabilidad del administrador del contrato. ¿Ya? Bien. Vamos ahora a ver sobre la recepción dentro de las ínfimas cuantías. En este caso, la contratación por ínfima cuantía, tanto para la adquisición de bienes como la prestación de servicios, la normativa establece un procedimiento muy simplificado de recepción. A diferencia de los procesos ordinarios, aquí no se aplica procedimientos formales previstos para la recepción de bienes o servicios en contratos. En su lugar, basta con dejar constancia mediante un acta de entrega-recepción en la que se indique que se realiza la entrega o se realizó una entrega satisfactoria con la entidad contratante. Esta acta cumple con la función de un documento suficiente para poder cerrar el proceso de recepción. Ahora bien, en el caso de bienes, la responsabilidad directa de recibir recae sobre el guardalmacén o la persona que haga de las veces de guardalmacén. Sin embargo, esto no limita las funciones del administrador de la orden de compra, quien sigue teniendo la facultad y control y supervisión que le corresponda dentro del proceso. En sí, la recepción en ínfimas cuantías se caracteriza por su simplicidad, pero mantiene la obligación de dejar una evidencia formal que respalde la conformidad de la entidad con lo entregado. Muchos de los proveedores graban, toman fotos, porque como bien dice, es algo simplificado, pero es un respaldo que se tiene para un posterior a ello no haya inconvenientes. Ya. Ahora la recepción en consultorías. Comienza cuando el consultor entrega el informe final y solicita por escrito su revisión. Desde esa fecha, el administrador del contrato cuenta con un plazo de 5 a 30 días, dependiendo de la complejidad establecida en los términos de referencia para revisar los trabajos y emitir observaciones fundamentadas, si fuera necesario. Si existe observaciones, el consultor tiene hasta 15 días para corregir y coordinar la entrega final. Cuando no hay observaciones o estas ya fueron subsanadas, eh, se procede a la firma de acta de entrega-recepción, con lo que se formaliza la recepción definitiva.
En el caso de que el consultor no llegara a entregar las correcciones dentro del tiempo previsto, se aplicarán las multas contractuales correspondientes. No olvidemos de ello, ¿ya? Ahora vamos a revisar sobre la negativa a recibir. Ya, el administrador del contrato solo puede rechazar la recepción en el caso de obras, bienes, servicios o consultoría cuando no cumple con lo establecido en el contrato o sus documentos. La negativa, no olvidemos, debe ser siempre por escrito y debidamente justificado. Si al momento que ya se le solicita el cambio para poder recibir y el contratista no corrige sus incumplimientos dentro del plazo previsto, el administrador del contrato deberá elaborar de inmediato los informes correspondientes para iniciar un proceso de contratación de terminación unilateral, tal como lo establece el 109 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Dentro del artículo 93 explica cómo deben recibirse los bienes, servicios, consultorías, obras, mm, dentro de lo que son los contratos públicos. Para bienes, servicios y consultorías solo existe la única recepción que equivale directamente a la recepción definitiva. Una vez realizada, se devuelve todas las garantías, excepto la garantía técnica. No olvidemos de ello. En cambio, en lo que es recepción en obras, se debe hacer dos recepciones. La primera, que es la provisional, cuando se termina la obra, y después la definitiva, una vez que haya cumplido el tiempo establecido. Cuando los trabajos o las entregas pueden dividirse por partes, la ley también le permite hacer estas recepciones parciales. Si es que A ver, si el contratista pide la recepción y la entidad responde dentro del plazo legal, la recepción se considera realizada automáticamente. ¿Por qué? Porque esto se llama recepción en pleno derecho. O en este caso también, bueno, todos los casos tienen que ser notificados. Recordemos que la ley también prevé que si el contratista no quiere firmar el acta de recepción, la entidad puede declarar una recepción presunta mediante la resolución, tanto la recepción presunta como en pleno derecho, que producen los mismos efectos de una recepción normal. Vamos a ver sobre la recepción presunta por parte del contratista, ¿ya? A favor del contratista, sí. Explicando de una manera sencilla, la recepción presunta o de pleno derecho ocurre cuando el contratista ya pidió formalmente que se reciba la obra del bien o el servicio, pero la entidad contratante no responde dentro del plazo y tampoco se hacen las observaciones. Si eso pasa, la ley le permite que el contratista activa un procedimiento para que la recepción se declare automáticamente. El proceso funciona así. El contratista acude a un notario o juez de lo civil del lugar donde se firmó o se ejecutó el contrato y presenta la petición. Debe estar adjuntada la copia del escrito original donde se pidió la recepción. El notario toma juramento, el contratista notifica a la entidad para que en un plazo de 5 días envíe la documentación que demuestre que si se rechazó la recepción dentro del tiempo legal, la entidad ya no va a poder intervenir justificaciones pasado el término. Solo puede presentar la prueba que rechazó si en caso existiera. Si la entidad, como mencioné, demuestra que sí rechazó en el tiempo, el notario juez procede a archivar. Ya quedaría en nada. En cambio, si la entidad no responde o no demuestra el rechazo, el notario o el juez declara que la recepción presunta operó a favor del contratista como si la entidad hubiese recibido normalmente el acta. La entidad no puede negarse a los efectos legales de esta recepción. Sin embargo, si la recepción presunta se obtuvo incumpliendo el procedimiento y además el contratista no cumplió con el contrato, la entidad puede terminar el contrato unilateralmente y ejecutar las respectivas garantías. Recordemos también que la recepción presunta tiene el mismo efecto que una recepción normal.
Sirve para las recepciones totales, parciales, provisionales o definitivas. Finalmente, si la recepción presunta ocurrió por culpa del servidor que y no observó, netamente ya sería responsabilidad del mismo. Ya, esto ya lo vimos. Terminando lo que es el tema por parte de lo que es el administrador de contrato, como dije, fue solo un breve resumen. Vamos ahora a hablar sobre las terminaciones del contrato, cómo se pueden terminar los contratos, la finalización, terminación. A ver, ya, sí, los contratos pueden terminar por las siguientes 6 razones: por cumplimiento de las obligaciones contractuales, es decir, que se finalizó, por mutuo acuerdo de las partes, por sentencia o laudo ejecutoriado que declare la nulidad del contrato, por la declaración unilateral del contratante en caso de incumplimiento del contratista, si se demuestra que hubo colusión evidente antes de firmar un proceso un contrato, se aplicará responsabilidades correspondientes sin afectar otras posibles sanciones y por último, por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica. Vamos por el primer punto, por cumplimiento de las obligaciones contractuales. Cuando ambas partes han cumplido lo acordado, es decir, el contratista cumplió con con lo establecido, se cumplió la obligación contractual que tenía. Por mutuo acuerdo, cuando el contratante y el contratista deciden finalizar el contrato de manera voluntaria. Por sentencia o laudo, cuando un juez o árbitro declare la nulidad del contrato o lo resuelve a pedido del contratista. Por la declaración unilateral del contratante, cuando la entidad declare terminar el contrato porque tal vez le declaró contratista incumplido. La colusión comprobada, que esto es nuevo dentro de nuestra ley, cuando se demuestre que hubo colusión en las etapas previas a la firma del contrato. ¿Qué quiere decir la colusión? La colusión es un acuerdo secreto o fraudulento entre dos personas para obtener un beneficio indebido y normalmente perjudicando al Estado o a terceros. Un ejemplo, o el contratista y un funcionario se ponen de acuerdo para manipular un proceso, se arreglan los precios, puntajes o condiciones para que gane alguien específico. Se falsea la información para obtener un contrato. Ahí es donde entraría en ese numeral. Y por último, es la muerte del contratista o disolución de la empresa. Cuando fallece la persona contratista o la empresa se disuelve por causas voluntarias. Además, en casos de disolución de una empresa, sus representantes deben informar, siempre deben informar sobre esos contratos pendientes. Y el CERCO debe verificar si existe antes que la autoridad, si existe inconvenientes, antes que la autoridad apruebe esta disolución, ¿ya? La terminación por mutuo acuerdo. ¿Qué es y cuándo se aplica? Bueno, la terminación por mutuo acuerdo ocurre cuando por circunstancias imprevistas, técnicas, económicas o de fuerza mayor, no es posible o conveniente ejecutar total o parcialmente un contrato. Las partes pueden acordar extinguir todas o algunas obligaciones contractuales en el estado que se encuentre. No eliminan recordemos que esto no se eliminan los derechos ya adquiridos por la entidad o el contratista. El procedimiento, ¿cómo se procede a hacer esto? Cualquiera de las dos partes puede solicitar la terminación, explicando las causas de forma fundamentada y técnica. El administrador del contrato elabora el informe que él es el encargado, en el que debe ser aprobado por la máxima autoridad. ¿Ya? Siempre debe ser aprobado. Se suscribe un acuerdo de terminación que incluye los motivos y antecedentes de la terminación,
liquidación técnica, económica y de plazos, obligaciones, también las obligaciones cumplidas y las que se extinguen. El estado de la ejecución y la devolución de garantías en caso si aplicara. La liberación de cualquier obligación presente o futura derivada del contrato. Si hay desacuerdo sobre la liquidación, se deja constancia por escrito, pero la terminación continúa. La parte interesada busca acudir, tal vez la parte interesada puede también acudir a mecanismos de solución de controversias cuando tal vez no llegaran a un acuerdo. También recordemos que se debe suscribir las actas de entrega, recepción pendientes y realizar la liquidación económica, técnica. La falta de acuerdo en la liquidación económica, recordemos que no impide la terminación. Por ese motivo no es que no se puede hacer la terminación. También después de la terminación, la entidad no puede contratar con el mismo proveedor. Es decir, si es que terminé por mutuo acuerdo con el proveedor y voy a lanzar el proceso de contratación, este proveedor ya no va a poder participar, yo no voy a poder contratar con él directamente. ¿Ya? Una vez acordada y formalizada la terminación, la entidad puede contratar directamente las obligaciones pendientes con otro proveedor, siguiendo criterios técnicos y cumplimiento lo que establece la ley. El proceso, recordemos que debe ser público y realizarse en un máximo de 2 meses. Un máximo de 2 meses. Pasado esos 2 meses, tienen que iniciar un nuevo procedimiento de contratación si se excede sus plazos. Si estamos dentro del tiempo, puede ser el mismo. Si se excede, se lanza un nuevo proceso de contratación. Ahora vamos, a hablar un poco sobre la terminación unilateral del contrato. ¿Qué es? La entidad contratante puede terminar unilateralmente un contrato antes de su vencimiento, en ciertos casos previstos por la ley y el contrato. Principales que están ahorita en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. De ellos es uno, el incumplimiento del contratista por quiebra o insolvencia del contratista. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, o por suspensión de los trabajos por decisión del contratista por más de 60 días sin que medie fuerzas mayor o caso fortuito. Estimados, un momentito, por favor. Ya, ahora sí, perdón. Bueno, lo que estábamos en la terminación unilateral del contrato, ¿qué es? La entidad contratante puede terminar unilateralmente un contrato antes de su vencimiento en ciertos casos, como mencioné, previstos por la ley y el contrato. Las causas principales es por incumplimiento del contratista, por quiebra o insolvencia del contratista, si el valor de las multas supera o por suspensión de los trabajos. Ya, casos previstos, son casos previstos en el contrato también. Recordemos que por su naturaleza, si existen circunstancias técnicas, económicas de fuerza mayor o caso fortuito, y en este caso el contratista no llegara a aceptar una terminación por mutuo acuerdo, pues ya nos toparía lo que es la terminación unilateral. No, recordemos que no se ejecuta la garantía de fiel cumplimiento. El contratista debe devolver el anticipo no amortizado en 30 días. Si no lo hace, se ejecuta la garantía de buen uso y se debe aplicar lo que son los intereses. Otras causas también que están previstas en el reglamento, que son casos adicionales, está establecido en el 408. Si el contratista no notifica cambios en su estructura de propiedad en 5 días, si la entidad no autoriza también transferencias, sesiones, fusiones, em, fusiones u otros cambios
lo que es en propiedad que afecte al contrato. Recordemos que si también todo esto se debe verificar la información, lo que menciona el contratista, porque dentro de la oferta o durante también la ejecución del contrato fuera falsa o errónea. Por eso todo eso se debe verificar la información. Recordemos que si hubo simulación o inconsistencia en la información presentada, todo esto debe ser verificado para evitar una terminación unilateral del contrato. Otras causas establecidas también en el reglamento, el procedimiento, la terminación unilateral se realiza siguiendo la ley y el reglamento. La entidad tiene que notificar por escrito al contratista y podrá y deberá publicar la resolución dentro de lo que es la página del SOCE. Se realiza la liquidación del contrato, se hace el ajuste de garantías y se puede exigir indemnizaciones por daños y perjuicios. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Si un contratista deja de trabajar por más de 60 días sin justificación o presenta la información falsa, como de antes mencioné, en su oferta, la entidad puede terminar el contrato unilateralmente, ahí ajusta las garantías y podrá contratar a otro proveedor para poder terminar la ejecución del contrato. Recordemos que todo esto debe estar de manera justificada y verificada. Los contratos establecidos o existen también las prohibiciones. Ya, casos previstos en el contrato según la naturaleza, si existen circunstancias técnicas, económicas de fuerza mayor o caso fortuito, como mencioné, y el contratista no sepa aceptar por mutuo acuerdo, recordemos que en este caso el contratista, como mencioné, debe devolver el anticipo que no amorticen dentro de los 30 días. Si no lo hace, se ejecuta la garantía del buen uso y se aplica los intereses. Ya dentro de la terminación unilateral del contrato, como mencioné, vamos a revisar. El contratista debe notificar a la entidad contratante dentro de los 5 días sobre cualquier cambio de propiedad, como transferencia, cesión de acciones o participaciones que anteriormente ya lo vimos. La entidad contratante puede negar la autorización para cambios de estructura del contratista, como las transferencias, fusiones, si lo establece la ley, y los pliegos del contrato. Si se descubre que la información o compromiso presentado por el contratista en su oferta son falsos, erróneos y la toma de decisiones, si se detecta que la información que permitió el contratista obtener preferencias legales fue falsa, errónea, también se actúa en consecuencias. Y por último, si la entidad contratante detecta que la información presentada por el contratista es inconsistente, simulada o inexacta durante el proceso previo al contrato o su ejecución. Eso ya lo leí anteriormente, pero estamos repitiendo en esta lámina. Vamos a ver, ya finalizando lo que es la notificación y el trámite, cómo se va a avanzar. Recordemos que debe existir una notificación previa. Antes de terminar un contrato, unilateralmente la entidad debe notificar al contratista con 10 días de anticipación. Se entregan informes técnicos y económicos sobre el cumplimiento de las obligaciones en ambas partes. La notificación indica el incumplimiento, la mora, por eso es la importancia de la notificación. Se advierte que si no corrige dentro del plazo que se le dio al contratista, el contrato será terminado. Si el contratista no llega a justificar ni corrige la situación dentro del término de días establecidos, la máxima autoridad de la entidad puede declararle la terminación mediante resolución. La resolución debe comunicarse por escrito al contratista en el máximo de un mes y luego publicarse en el portal SOCE. El contratista, recordemos, no puede alegar mora de la entidad si el anticipo recibido aún no está en su totalidad amortizado. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de los contratistas dejan de brindar el servicio. Pongo un ejemplo, un servicio y mencionan que porque no han cancelado la entidad contratante, ellos ya no van a seguir dando ese servicio. Eso no es una respuesta idónea o una justificación para que ellos puedan
o quieran decidir hacer una terminación unilateral. No, aquí claramente dice que no es causal, no puede alegar mora de la entidad, ¿ya? Este, solo se puede alegar mora de la entidad cuando el anticipo esté totalmente amortizado y queden pagos pendientes, pero muy rara vez. En consecuencia, o sea, la entidad puede determinar para realizar esto. Primerito debe determinar los avances físicos de la obra, bien o servicio, realizar la liquidación financiera y contable, ejecutar garantías de fiel cumplimiento y si aplican las garantías por anticipo, también tienen que ajustar hasta la fecha de la terminación. Tienen que exigir dentro de los 10 días, ¿no? Que deben cumplirse, si no, pues se aplicaría lo que es la respectiva multa. Recordemos que si llega hasta el cierto porcentaje de multa también, pueden hacer lo que es la declaratoria de incumplido. Una vez terminado el contrato, recordemos que pueden volver a contratar de forma directa en el objeto de contratación siguiendo los procedimientos establecidos en la ley con su reglamento. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Si un contratista no cumple con sus obligaciones y no corrige la situación que tal vez la entidad le da ciertos días, la entidad puede terminar unilateralmente. Le da un caso que le da 10 días para que le entregue. Y si es que no, el contratista no entrega, pues la entidad contratante puede empezar a hacer lo que es la terminación unilateral. Ahí tiene que ajustar las garantías y, bueno, posterior a ello, volver a contratar con otro proveedor de manera directa y rápida. Ya, por último, vamos a revisar en base a al uso de las herramientas informáticas. Recordemos que el uso de la herramienta es muy importante. Dentro del artículo 17 del reglamento habla que si los responsables ya no pertenecen a la institución, esto netamente ya hablan sobre la finalización de ya para cerrar los procesos que están estancados. Si el responsable ya no pertenece a la institución, deben ser cerrados por funcionarios designados por la máxima autoridad o su delegado. Es responsabilidad de la entidad contratante, proceso que se termina, proceso que debe cerrarse en su totalidad. Este funcionario solo realizará las acciones necesarias para cerrar administrativamente los procesos sin asumir responsabilidad. Es decir, si tal persona estaba encargado y ya no labora, pues se migra la información a otro usuario para que éste pueda cerrar. Pero como aquí lo establece Clara, no asumirá responsabilidades sobre ellos. Si falta documentación para el cierre, las unidades administrativas pueden reponer el expediente con copias certificadas de los documentos faltantes. Al momento de cerrar un proceso de contratación, si faltan expedientes, algún documento, la unidad administrativa comúnmente siempre tienen todos los respaldos, los originales, las copias, puede reponer el expediente. Netamente le dicen copias certificadas de todos los documentos faltantes, es decir, tienen que certificar para ustedes poder subir al portal y proceder a cerrar. Si después de intentar reponer la documentación sigue faltando, deben emitir un informe detallado que indique que los documentos faltantes y expliquen por qué no se puede cerrar el proceso del portal para que realicen una auditoría correspondiente. Bueno, esto creo que está un poco más claro que netamente, si es que no existe, ya fueron a las unidades administrativas, ya buscaron en los expedientes, les siguen faltando documentos, netamente ustedes realizan lo que es un informe de manera detallada, por qué razón no se puede cerrar el proceso, que falta esto, 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 para que así cuando venga lo que es la auditoría correspondiente tenga en sí el conocimiento, pero ya se exime de responsabilidades la persona que quiere finalizar el proceso. Las disposiciones transitorias que está establecido en el reglamento, en la transición, en las transitorias quintas, aquí, bueno, nos dicen que para esto ya netamente nos hablan sobre procesos que no han sido cerrados en el portal por más de 7 años.
Vamos a comenzar. Para asegurar una liquidación eficiente, las empresas públicas que estén en liquidación pertenezcan a la función ejecutiva. Es decir, si alguna entidad que pertenecía a a la función ejecutiva y ya estaba en liquidación, pues estas pueden enviar lo que es este listado al CERCOP. Recordemos que debe ser de 7 años pasados, anterior, para que aquí en el portal se pueda finalizar desde aquí. Para procesos menores a 7 años, sin el cierre por imposibilidad de material, el liquidador puede solicitar formalmente al CERCOP su finalización acompañada de un informe técnico y jurídico. Aquí ya netamente es el liquidador quien solicita al CERCOP mediante su informe técnico jurídico la finalización directamente aquí en el CERCOP. En cualquiera de los casos, una vez recibida las solicitudes, el CERCOP debe finalizar estos procesos en un plazo de 15 días sin exigir documentación adicional. Si se solicita la finalización de los procesos de contratación, siempre y cuando sea una entidad pública que esté en liquidación, que pertenezca a la función ejecutiva y cumpla todos nuestros parámetros, directamente se emite acá al CERCOP mediante solicitud dirigido a la máxima autoridad y el CERCOP se encargará de finalizar dentro de los 15 días sin exigir documentación adicional. Ya, estimados participantes, esto fue una pequeña retroalimentación de lo que mi compañero, el ingeniero Luis Conde, el día de ayer ya les mencionó. Él se va a proceder a dar contestación a las preguntas en el chat en línea que ustedes tienen sus dudas. Estimados participantes, vamos a continuar con el proceso de retroalimentación de esta capacitación. Mientras tanto, solicitamos que puedan responder a la siguiente encuesta que se va a compartir en este momento. Es una encuesta de satisfacción. Bien, estimada Angélica, podemos dar inicio a la etapa de retroalimentación. Ya, mi estimada Leo, voy a proceder a ir leyendo los mensajes que están en chat. Recordemos que se dará contestación únicamente a lo que fue el tema impartido. Estimados, estoy revisando algunas preguntas ya han sido dada contestación. Sin embargo, estoy buscando las que no han sido respondidas. Estimada María de Los Ángeles Sánchez, buenos días. Una consulta. En los procesos de ínfima cuantía, el acta que menciona el reglamento se debe formalizar conforme se menciona el artículo 374. Em, de manera textual, el artículo no es el 374, es el 370. Menciona que para la adquisición de bienes o prestación de servicios realizado bajo el procedimiento de ínfima cuantía, no se aplicará el procedimiento señalado de los artículos anteriores. Bastará con dejar evidencia en un acta de entrega-recepción para cual se indique que la misma se efectuó de entera satisfacción de la entidad contratante. En el caso de bienes, el guardalmacén o quien haga de sus bienes será responsable de la recepción sin prejuicio de las atribuciones del administrador de la orden de compra. Como mencioné en el webinar, mi estimada, basta con dejar algún video, alguna foto en donde usted realizó la entrega. Ligia Sigcha, buenos días. Disculpe, con las últimas reformas no se tendrá que cambiar el formato de la orden de compra. Mi estimada Ligia, estamos trabajando en ello. Una vez que ya estén cambiadas, actualizadas, de igual manera se notificará de igualmente todos los modelos actuales.
María Tierra, estimada, respecto a la solicitud de los estados de cuenta al contratista, el administrador solo debe efectuarlo cuando se han cancelado anticipo o en todas las formas de pago. En los casos de pago contra entrega o por planilla, ¿desde qué momento y hasta cuándo debo solicitar los estados de cuenta al contratista? Recordemos, estimada María, que esto debe ser hasta el devengamiento del anticipo para ver que se haya, para ver o para que se haya constatado que éste se haya dado un buen uso. Nubia Vélez Rivera, saludos, buen día. ¿Cuáles podrían ser motivos para objetar? Para objetar, ¿qué, estimada Nubia? Katia Renda, buen día. ¿Se puede realizar acta de entregas parciales en un proceso de mantenimiento de vehículos o con qué documento se respalda para el pago del servicio ejecutado? Claro que se puede hacer siempre y cuando debe estar establecido en el contrato. Recordemos que si son Tania Fernández, una persona tiene funciones de elaborar la certificación y los compromisos presupuestarios, por ende debe hacer control previo hasta la parte contractual. ¿Puede esta persona ser administrador de contrato o de orden de compra? Estimada Tania, recordemos que quien asigna la función de administrador de contrato es la máxima autoridad o su delegado. Ya netamente depende de la estructura, el análisis que como del, en este caso que como entidad o representante de la máxima autoridad tome la decisión. Tome la decisión sobre el personal que él tiene a cargo. Jorge Arellano, por favor explicar cómo el administrador del contrato, siendo responsable de todas las fases para la finalización exitosa del mismo, podrá ordenar los pagos dentro de los tiempos previstos, si el departamento financiero se ampara en el reglamento interno, código civil, etcétera, y no pagan a tiempo. Estimado, en estos casos es lo más recomendable es realizar mesas, mesas técnicas para llegar a un acuerdo. Y así puedan coordinar los pagos y bueno, puedan llegar a un acuerdo y así pueden evitar lo que son los retrasos. Em, María Espinosa, ¿qué documentos son los que como administradores del contrato debemos subir al portal del CERCOP como documentos relevantes? Estimada María Espinosa, todos los requisitos están en el artículo 22 del reglamento. Podríamos revisarle. Ya ahí están netamente explicados. Glenda Asensio Vera, ¿cuál es el tiempo del cual se dispone para subir al portal del CERCOP aquellos documentos que se consideran relevantes? Estimada Glenda, mientras estemos dentro de la etapa de ejecución, es recomendable ir subiendo todos los documentos que usted tenga. No esperemos al último para poder subir. Denise Fernanda Uvidia. Buenos días. ¿Qué pasa si el contratista no entrega los estados de cuenta pese a que se le ha enviado y a un comunicado que desde la entrega del anticipo no se ha entregado ningún estado de cuenta en los meses siguientes? Estimada Denise, tendríamos que hacer en este caso lo que es un informe, dar conocimiento a la máxima autoridad para que puedan así tomar una decisión si el contratista sigue o no sigue. Pero tendríamos que hacer lo que es este informe.
Nubia Macas González, buenos días. Conforme al código QR, el modelo de la orden de compra para la ínfima no ha sido actualizada conforme a la normativa reformada. ¿Sería tan amable de indicarnos si se va a actualizar y en qué tiempo se cumplirá? Agradezco su atención. Estimada Nubia, sí, en efecto, estamos trabajando en ello. Una vez que ya se tengan los modelos actualizados, tal como usted lo dice, se subirá netamente a lo que son los archivos en la página oficial y también se dará a conocer mediante los canales de atención. Jairo Joel Meneses Morán, buenos días. Una consulta. Ser responsable solidario del proceso de contratación de servicios de limpieza se requiere solicitar los roles de pagos de los empleadores, aunque el contrato no lo indique. Recordemos, estimado Jairo, que cada entidad maneja sus propias políticas para lo que es la realización del pago a los proveedores. Y esto se le menciona o se le indica al inicio al contratista. Es por eso que les mencionaba que siempre es bueno tener una buena comunicación y también todo esto se debe comunicar, todo como les mencioné desde un inicio para evitar tener inconvenientes en un futuro como ahora que usted me menciona. Jessica, España. Buenos días. ¿En qué tiempo el contratista puede entregar la información corregida al administrador? Estimado, dentro de lo que nos establece en el reglamento, el término máximo es de 10 días contando a partir de la petición de la recepción por parte del contratista, recordando que del mismo tiempo que se le da al contratista. Emilio Solórzano, buen día. Un trabajador bajo el régimen de Código de Trabajo Obrero puede ser administrador de contrato. Cabe mencionar que tiene título de tercer nivel. Mm, Estimado Emilio, mientras la persona tenga la aptitud de trabajar, no hay inconveniente, tenga aptitudes para poder ejercer ese cargo, no habría inconveniente alguno, no existe requisito alguno para ser administrador de un contrato. José Granda, si la entidad no realiza de manera correcta los informes técnicos económicos y termina unilateralmente, pueda subsanar posteriormente estos informes. Estimado José, aquí hay varios puntos. En primer lugar, una vez subido toda la información al portal, no se puede modificar debido a las seguridades informáticas. Ya netamente eso es responsabilidad de la persona que sube toda esa documentación, pero posteriormente mm, no se podría en sí subsanar. Tal vez ustedes con su respaldo, pero dentro de lo que es el portal o compras públicas no se puede subsanar. Mónica Aguilar, si un contrato termina unilateralmente y se requiere contratar nuevamente, ¿en qué tiempo se procede a contratarse directamente por la terminación unilateral? Y si es tan amable, ¿en qué artículo se encuentra el plazo para proceder a la contratación de este tipo? Por favor, su ayuda. Estimada, se encuentra en el artículo 282 del reglamento. Ahí está establecido lo que usted me está comentando, estimada. Está todo lo que es el procedimiento en el artículo 282 del reglamento. Alexis Cuichán. Buenas tardes. ¿Cómo se delega esa función para cerrar proceso? Estimado, tiene que delegar a un nuevo funcionario mediante resolución.
para que así con eso puedan finalizar el proceso que está abierto. Jorge Arellano, ¿se puede establecer un calendario de pagos dentro del contrato con la coordinación del departamento financiero? Estimado, si dentro del pliego está establecido las formas o calendarios de pago, se podría llegar a lo que lo que es la coordinación del departamento financiero y conjuntamente con el administrador, si está establecido en el pliego, pues podrían llegar a realizar de esa manera. Lady Jasmine Caiza Luisa. Buen día. Para el ingreso de planillas para luego de la revisión que hace el fiscalizador, el contratista, ¿quién debe emitir el documento al administrador o directamente al fiscalizador? Lady, no tenemos en sí algo establecido, pero el fiscalizador le pasa la información, lo que es al administrador, y así se pasa directamente al financiero. Ya, el fiscalizador es el encargado siempre en revisar en primer lugar. Nubia Macas González, ¿es posible realizar un proceso para la contratación directa por terminación unilateral, ya que la entidad dio por terminado hace 2 años dicho proceso y considerando que el proceso inicial fue una licitación, así como también importante mencionar que la herramienta para el proceso de contratación directa por terminación unilateral aún no ha sido actualizada? Agradezco su ayuda. Estimada Nubia, tiene que realizar un nuevo proceso porque de igual manera tiene que actualizar toda la información. María Tierra, si no se logra reponer el expediente, se cierra en el portal con la documentación disponible, incluidos los informes sobre la reposición del expediente, o no se cierra el proceso. Estimada María, en este caso tendríamos que realizar lo que es un informe y dar conocimiento a la máxima autoridad. ¿Por qué razón estos documentos o este expediente que no estaba disponible, este, lo quieren ustedes reponer? Lo que yo entiendo en la pregunta. Eugenia Huarta. Buen día. ¿Se puede como entidad contratante suspender el plazo del contrato por falta de pago ya que la institución no tiene liquidez? Estimada Eugenia, al momento de lanzar un proceso de contratación, se considera que ustedes como entidad contratante tienen la liquidez. Ahora, como usted me dice que por falta de liquidez tendrían que, que elaborar un informe por qué razón no cuentan con esa liquidez y posterior a ello la máxima autoridad podría tomar una decisión, posiblemente llegar a una terminación por mutuo acuerdo. Jefferson Tipan, buenos días. ¿Qué pasa si el administrador del contrato no cumple con sus obligaciones? Estimado, ahí el contratista puede solicitar mediante un informe eh, el cambio, bueno, el informe va a la máxima autoridad solicitando el cambio de administrador de contrato debidamente justificado. ¿Por qué razón usted está solicitando el cambio del administrador del contrato? Grace Guamán, buen día. Una
una misma persona puede ser administrador en varios procesos de contratación. Claro, claro que sí puede ser la misma persona. Un mismo funcionario puede elaborar los documentos preparatorios, es jefe de la unidad. El único perfil de él es ingeniero, puede también ser administrador de contrato, es decir, participa en todas las etapas de una ínfima. Estimada Grace, esto ya depende de la estructura organizacional de la entidad. Muchos de estos casos se ve lo que son en los GATS, que son pequeños. Estimada Grace, sin olvidar que cuando hay poco personal ya les toca ir rotando, pero no es una imposibilidad para no ser un administrador de contrato. Victoria Andrade, el CERCOP cuenta con un instructivo básico para administradores. Estimada Victoria, dentro de la página oficial del CERCOP contamos con manuales de todos los procesos de contratación en los cuales pueden irse guiando. De igual manera, CERCOP está trabajando en un instructivo. Estamos realizando lo que es un curso estamos realizando o estamos trabajando en un curso para poder actualizar. Marcia Armijos, en una ínfima cuantía de obra se necesita que obtenga una finalización de obra y también debe solicitar el certificado de la UAFE. No. ¿Cuándo sale el instructivo de valor por dinero? Soy la amada. Estamos trabajando en ello, estimada. Como les mencioné, en muchos de los instructivos, en muchas de las actualizaciones, estamos trabajando. En cuanto se tenga toda esa información, se notificará por los canales de atención. De igual manera, pueden estar ustedes atentos a la página oficial de, del CERCOP. En cuanto a lo que es Marcia Armijos, en una ínfima cuantía de obras se necesita que intervengan un fiscalizador de obra y también debe solicitar el certificado de la UAFE. Estimada Marcia, Estimada Marcia, sí, sí necesitamos que intervenga el fiscalizador y en cuanto a lo que es el certificado de la UAFE, debemos considerar si es que los mismos están sujetos conforme al CPC que tienen dentro de su ERUPE para tener este certificado de la UAFE. Recordemos que no todos son este, mm, se- mm, recordemos que todos no son propensos a tener este certificado de la UAFE. Solo se considera los que tienen el código CPC que la misma UAFE les da a conocer. Daisy Selly, en un proceso de ínfima cuantía, el administrador debe solicitar la elaboración de un comprobante de pago. Estimada Daisy, el área financiero debe tener el comprobante. Ya netamente es cómo se maneja la entidad de manera interna, porque son documentos de respaldo de pago y netamente eso considero que debe manejar lo que es el área financiero. Sofía Villagómez, como administrador de contrato, se tiene el objeto de contrato sistema de agua potable para dos comunidades. Se puede recibir como administrador el producto de una sola comunidad y dar terminación de un contrato por mutuo acuerdo el producto de la comunidad que no recibió. Si lo hace de esa manera, deben tener los respaldos, ya que no van a beneficiar a una comunidad. Y eso puede provocar reclamos, puede provocar en futuros reclamos. Es preferible más bien
verificar alternativas para que no se queden sin agua las dos comunidades. Pilar Alexandra Esparza. Están obligados los señores de bajo régimen del Código de Trabajo a ser administradores del contrato sin tener certificado de operador del CERCOV. Recordemos, estimado, que dentro de la normativa establece que todas las personas que están dentro de los procesos de contratación deben contar con el certificado de operador. En este caso puede tener el de fundamentos, que ese se toma todos los sábados, se toma lo que es el examen todos los sábados. Estimada Jessica, realmente sí se debe realizar el acta de entrega-recepción en la ínfima cuantía en vista de que Contraloría General observa dicho documento. Estimada, recordemos que dentro del artículo 370 del reglamento que habla sobre la recepción de ínfimas cuantías, menciona que se dejará, que bastará dejar en evidencia en una acta de entrega-recepción en la cual se indique que la misma se efectuó en entera satisfacción de la entidad contratante. De forma textual, eso menciona el 370. Alexandra Chávez, buenos días. En obras en ínfima cuantía es obligatorio que la acta de recepción, obligatorio las actas recepción provisional y definitiva. Sí, mi estimado, eso se habla de manera general. Tatiana Peralta, ¿puedo ser administrador sin tener el certificado de la CERCOP? No, no, mi estimada, debe por lo menos tener el certificado de fundamentos de contratación pública. Recordemos que para la inscripción puede usted hacerlo desde los sábados, desde el día sábado hasta el día martes y posteriormente todos los sábados ustedes podrán rendir el examen una vez registrados e inscritos. Estimada Viviana, una consulta con respecto al acta entrega definitiva de un proceso, ya que finalizó el 2023, de lo mismo que la entidad contratante ha solicitado por varias ocasiones para firmar aquella acta, pero no hemos tenido ninguna respuesta en este caso. ¿Qué se podría hacer para poder finalizar este proceso? En este caso, era un proceso de menor cuantía. Estimada, recordemos que se podría aquí hacer la recepción presunta a favor de la entidad contratante. Grace Waman, el administrador puede solicitar transferencias de pago al personal para el servicio de seguridad, de limpieza, ya que hay varias alertas que generan los roles de pago, pero no les pagan. Estimado, en este caso, bueno, sería recomendable hablar en sí con el personal para ver si es que se les están cancelando. Caso contrario, debería solicitar un informe detallado de los pagos al contratista, cómo se les está haciendo, cómo se les está haciendo los pagos respectivos y así poder validar la información que usted menciona. Wilson Leones, ¿hasta qué porcentaje es permisible un alcance en un contrato sin realizar modificaciones de contrato al contrato? Estimado, los contratos complementarios, recordemos que
que en servicio es hasta el 8%. Para obras y consultoría es hasta el 15%. En bienes no aplica. Esos porcentajes están establecidos para realizar lo que son los contratos complementarios. Nubia Vélez Rivera. ¿Qué consulto de pronto hay una modificación en la ley, motivos para objetar la designación y administrador del contrato? Estimada, dentro del reglamento, en el artículo 359 nos habla sobre la administración del contrato y ahí mismo, en el numeral 2, usted podría en este caso objetar en el uno y el 2, objetar tal vez sea por conflicto de intereses o falta de aptitud. Y sí, sí hubo cambios lo que es en el reglamento. Revisemos, estimada, el artículo el 359 para que usted pueda este, hacerle el respectivo estudio si tal vez usted se encontrara dentro de este caso. Estimados participantes, se ha procedido a dar lectura a todas las preguntas de chat, a las preguntas relacionadas al tema del webinar. De igual manera, se les invita a seguir participando en las otras capacitaciones. Todas las capacitaciones que son impartidas son subidas a lo que es a la página de YouTube, Cercov-Capacita. Estimada Leonela, tal vez por su parte alguna otro tipo de información. Por mi parte sería hasta ahí. Yo les agradezco por su atención y su participación. Damos las gracias a nuestra tutora, sí, por esta jornada de capacitación en la cual nos deja varios puntos importantes que nos ayudarán a llevar de mejor manera nuestros procedimientos de contratación pública. Y también damos las gracias a nuestros participantes, sí, por habernos acompañado y participado en esta importante jornada de capacitación. Para finalizar, sí, les recordamos que esta grabación se encontrará disponible en nuestro canal oficial de YouTube, el mismo que lo encontrarán de la siguiente manera. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan identificar cómo le pueden encontrar a nuestra página de YouTube y revisar el material de las capacitaciones. Sí, sin más, damos las gracias a todos por habernos acompañado en esta importante jornada de capacitación y que tengan todos un muy buen día. Gracias, Angélica. Gracias, estimada Leonela.